Mm, Buenas noches, doctor. No, espérame. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Buenas noches. En un momento iniciamos la clase. De acuerdo, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Y eso que buenas tardes, que feliz noche, que no sé qué. ¿Por qué? Porque mucha Los micrófonos. el otro pueden cortar y todo, pero Sus micrófonos.
Tiempo, lo siento.
Que no será necesario. No voy directo. Viendo contusiones y lesiones. Bueno, compañeros, muy buenas noches, bienvenidos. Van a disculpar. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, doctor. licenciado. Ya la cuarta clase del día, la séptima del día, ya cansa un poquito, ya vamos a empezar ahorita. Hoy vamos a ver dos clases en una sola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Hoy la primera Gracias. clase es la reposición del día viernes. Vamos a ver eh, lo que son traumas. Pues ya iniciamos con traumas mecánicos más directos. Eh,
para ir concluyendo con este tema, si ustedes miran esta fotografía que les puse, en el tórax, por donde está el esternón, abajo del cuello, más o menos 2 centímetros a la par del parche que ustedes miran ahí, se mira un puntito color rojo. Es una herida por arma de fuego. Y la herida que se encuentra en el tórax del lado izquierdo es se le llama ventana pericárdica, pero por el tipo de lesión que para reanimarlo se abre a un costado, se introducen las manos y se le estimula el corazón para reanimarlo y darle vida otra vez al paciente. Entonces es una ventana pericárdica, ¿oyen? Para que ustedes tengan conocimiento de qué forma se trabaja este tipo de pacientes. Dentro de traumas mecánicos vamos a encontrar muchísimos todavía, nos hace falta varios. Hoy creo que tratamos de concluir todos ellos. Definición de trauma, ya lo hemos visto, que es un trauma mecánico. Resulta de una acción violenta de la energía cinética aplicada al organismo humano, capaz de producir, modificar las áreas del cuerpo donde se lesiona. Las formas de trauma son contundentes, golpe o caída, las heridas producidas por arma blanca, heridas por arma de fuego y las asfixias que pueden también ser mecánicas. Dentro del modo de acción y los efectos del agente traumático vamos a tener que pueden ser contundentes, que impactan el cuerpo, están condicionados a una característica estructural propia del objeto, a la intensidad de su acción, a la reacción local y en general del organismo afectado. La clasificación de los objetos contundentes van a ser el acuerdo de sus particularidades como estructurales y modo de acción. Objetos contundentes de superficie pequeña y de forma geométrica regular, como un martillo. Objetos contundentes de superficie grande y forma irregular, como un ladrillo. O cuerpos contundentes de forma y tamaño variable, que son improvisados. Las características morfológicas de estas lesiones tenemos por su naturaleza, el objeto utilizado, por la región corporal afectada, y va a depender de la dirección, la velocidad con que se ejerza el impacto, la intensidad o forma del impacto del objeto. Contundentes las lesiones que resultan son simples y complejas. Las caídas va a ser el desplome de una persona sobre un mismo plano de sustentación. La variedad y gravedad va a depender de los factores físicos, estáticos y dinámicos, ¿verdad? Físicos con lo que se pega, estático de la persona y dinámico la fuerza que se puede ejercer para intervenir durante una caída. La función de estos, por lo regular, vamos a tener que son caídas simples, no tienen mayor complejidad a la hora de caerse. Sin embargo, cuando hablamos ya de contusiones y hay una caída un poquito más complicada, son más frecuentes las escoriaciones, lesiones de puntos de apoyo, como las palmas de las manos, las rodillas, los codos y en especial las extremidades. Esta va a depender de la edad, de la constitución de la persona y pueden haber muchas veces también fracturas. La caída puede ser complicada, caída en varios tiempos y caída en movimiento. Las contusiones, como este caso de este paciente, una caída que tuvo un impacto en la cabeza, por lo regular ocurre un levantamiento del cuero cabelludo, que es el scalp. Se recuerda que se los expliqué el otro día, es el levantamiento básicamente del cuero cabelludo, esa abulsión que se da. Puede haber hundimiento de la calota. En la calota se le llama a la parte superior del cráneo, o sea, del hueso en sí del cráneo, que va a corresponder del frontal hasta la región occipital, pero es la parte superior, y fracturas del cráneo básicamente. Las precipitaciones, caídas por debajo del plano de sustentación, en los casos de estos son fatales en su mayoría, produce la muerte, un traumatismo mecánico múltiple,
por politraumatismo debido a impacto violento contra las superficies sólidas. Aquí entran aquellos que se lanzan de un puente, ¿verdad? Y bueno, les traía un video de este, pero es muy impactante, entonces mejor lo retiré, ¿verdad? Pero sí se dan en estos casos. Hubo un tiempo, creo que son unos 6 años atrás, en donde se lanzaban de un edificio y se grababan un video al momento que saltaban y hasta el momento que caían. Se volvió muy pegajoso ese tipo de suicidio hace como 6 años, tal vez ustedes se recordarán. Entonces, este tipo de precipitación, como les decía, por lo regular siempre su desenlace es fatal. Existe una alta correlación entre la presencia y la severidad de las fracturas, que van a tener un patrón de distribución característico debido a la altura de la caída. Este análisis de este tipo de patrón va a permitir al médico forense determinar si la persona cayó de pie, sentada, de cabeza o de costado. Las variantes anatómicas del trauma van a ser contundentes. Trauma craneoencefálico que se encuentra frecuentemente múltiples y variadas lesiones por comisión y actos violentos que van a incluir el cuero cabelludo, cráneo, encéfalo y con las meninges y estructuras vasculares. Ya lo hemos visto, conocemos bien nuestra cabeza, el cráneo por la eh, parte color naranja que es el hueso, gris las meninges, perdón, gris el cerebro, en, en azul las meninges, en amarillo la parte de la médula, el mesencéfalo y el cerebelo en color más café. Las heridas en el cuero cabelludo son sumamente hemorrágicas, o sea, con una hemorragia muy marcada. Y esto se debe a que el cuero cabelludo está muy ramificado, tiene mucha cantidad de arterias y venas que por lo regular eh, se rompen y sangran con mucha facilidad en gran cantidad. Y, y que esta vascularidad, eso que son esta rica vascularidad, hace que todos se asusten en el momento de una hemorragia por una herida, aunque sea superficial y pequeña. Esta, el cráneo, básicamente, su parte superior está formada por el cuero cabelludo, pelo y piel, y la tabla ósea, y entre la tabla ósea o el periósteo y y el cuero cabelludo hay una membrana que es fibrosa, que es como gelatinosa, que sirve para pegar el cuero cabelludo al periósteo. Esa membrana se llama galea. Entonces, hablando del cuero cabelludo, se encuentran diversas lesiones elementales y estas pueden ser causadas desde heridas por arma blanca o proyectiles de arma de fuego, siendo las más frecuentes las de tipo contundente, ¿verdad? Una pedrada, un palo, golpes con un ladrillo o que el impacto de la cabeza vaya a pegar a la pared o pegan en el piso, son las de mayor frecuencia. Eh, Siempre va a ser con un impacto con un objeto sólido o contra una superficie dura y regular, que va a tener el patrón bien definido, que va a tener puentes dérmicos, equimóticos y escoriativos. Las fracturas del cráneo, por otro lado, van a ser que el cráneo es un elemento anatómico muy duro, es un casco de protección básicamente para el cerebro. Y es tan duro que necesita un fuerte golpe para poder quebrarse. A diferencia que en los niños es más resistente. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué es más resistente en niños que en el adulto? Porque es un tanto elástico y que logra soportar o amortiguar el golpe y eso hace que no se fracture con mucha facilidad en el caso de los niños.
llega a un límite de Aguantemos, deformarse clases y formales. sobrepasándose ese límite de la deformación, entonces Departamentos ahí sí ya están se de rojo. fractura. Es que por eso no la encuentro. Va, pues búscala. Yo estoy en clase, no me interrumpa. Y si no, que no se perdió otra vez. Johanna, tu No. micrófono. Sí. Micrófono, por favor. Johanna, Perdón. Ahí vamos a mandar a toda la clase a que ayude a buscarlo, Johanna. Perdón, doctor. Los mecanismos son por flexión y por estallido, ¿verdad? Entonces, esos son los únicos dos mecanismos para que el cráneo se fracture. La clasificación, por otro lado, su localización, la fractura de la calota y la fractura de la base del cráneo. Son los dos tipos de fracturas que puede tener el cráneo. Fracturas de calota, de la calota y fracturas de la base del cráneo. En un 80% de las fracturas, sus características son lineales, pero el otro 20% son fracturas por hundimiento, simples o cerradas, o también pueden ser compuestas o abiertas, siendo estas las más complicadas, ¿verdad? Porque se hunde la tabla ósea. Aquí vamos a ver en color lila, naranja y celeste en la parte posterior. Encontramos nosotros, lo estamos viendo por el lado dentro aquí, no por el lado fuera. Esto es lo que se conoce como calota, la parte superior del cráneo. Al lado derecho encontramos la fosa del cráneo, perdón, la base del cráneo, donde vamos a encontrar la fosa anterior, que por debajo de ella están los ojos, la fosa media, que por debajo de ella están los oídos, y la fosa posterior, con el agujero occipital, por donde sale la médula raquídea. En pequeño encontramos cómo se encuentra la sutura del cráneo. Si ustedes miran, esa articulación es dentada y al ser dentada se vuelve tan resistente que es imposible poderla separar o lograrla dividir. Esta tabla de hueso, si ustedes miran, se compone de dos tablas de hueso em, compacto, que es la tabla externa y la tabla interna. Y en medio se encuentra un músculo esponjoso. Dentro de estas lesiones que nosotros podemos encontrar, miramos esta lesión de una congestión cerebral. El cerebro del lado derecho, lo pueden ver, las arterias se encuentran un poco más gruesa y rota llegando a la parte media. Esta congestión se hizo que se rompiera y empezó a ocasionar hemorragia. Al tener hemorragia, se irritó el cerebro y empezó a tener edema y el paciente falleció. Otro tipo de lesión en el cerebro, un edema cerebral, solo que este es vasogénico y citotóxico. Si ustedes miran el cerebro en la parte anterior, o sea, hacia afuera de su lado izquierdo, se encuentra más pequeño y tiene como circunvalaciones. Sin embargo, la parte posterior se mira más líquida, sin circunvalaciones y más grande. Ahora, la tomografía axial computarizada, o sea, la TAC, en la figura B, las seis son del mismo paciente, pero en la figura B ustedes logran ver dos colores de grises, un gris claro moteado y un gris oscuro moteado también. El gris claro es la parte normal del cerebro. Sin embargo, la parte gris negra moteada es el edema cerebral que nosotros miramos en esta acción, como lo tiene también el de en medio en la región posterior. Ahora, las contusiones, vamos a decir que son lesiones que habitualmente son consecuencia de un impacto violento y directo sobre la cabeza. El encéfalo puede resultar afectado tanto en el punto de impacto como en el lado opuesto. Las lesiones son por aceleración y desaceleración o un golpe y contragolpe. Miremos el ejemplo. El, el cráneo va hacia adelante, acelerado, y se impacta contra un objeto duro.
Golpeándose contra el objeto duro, se lesiona en la parte frontal, la parte anterior. Cuando el cerebro regresa dentro de la cámara torácica, de la cámara cefálica o el hueso, se va a golpear por desaceleración la parte posterior, la región temporal. Esos dos golpes que recibe hace que haya un edema, el edema cerebral. Y hay un momento que, a diferencia, por ejemplo, que yo me voy a golpear el pie, si me sufro un golpe en el pie, viene el edema y empieza a dar de sí. Pero en este caso, el cerebro no puede dar de sí, entonces tiende a herniarse y es donde fallecen los pacientes. La laceración o desgarro de los tejidos encefálicos por lo general van acompañados de heridas visibles en la cabeza, hemorragias intracraneales, que pueden ser, que son hematomas y puedes clasificarte de dos formas. Ya la hemos visto anteriormente, que pueden ser arteriales y venosos, arteriales de color rojo por debajo de la tabla ósea, por encima de la dura madre y son arteriales o hematomas epidurales. Los hematomas subdurales, como este ejemplo del lado derecho, está en color azul porque es venoso, están por debajo de la dura madre y por encima de las meninges. Otro tipo de lesiones que pueden ocasionar hemorragias son los aneurismas cerebrales. Los aneurismas son abombamientos que le salen a las arterias y en algún momento llegan a romperse. Al romperse, esta tomografía axial computarizada, TAC, la imagen que está abajo del lado izquierdo, podemos ver en la parte superior imágenes densas oscuras. Esas corresponden a la sangre que se extravasó del aneurisma y edema en la parte anterior que está del lado izquierdo de esa misma imagen del cerebro más blanquecino. Ese gris blanco moteado es el edema que presenta la ruptura de este aneurisma. Vamos a hablar del trauma torácico, abdominal y pélvico, pero trauma cerrado, siempre contusiones. Por lo regular, este tipo de traumas severos son lesiones graves. Muchas veces el cuerpo está intacto, no se miran lesiones, pero por dentro las vísceras están lesionadas, pero las principales que se van a romper o se van a tener una ruptura es el vaso y el estallido hepático, o sea, el hígado. Eso cuando hablamos de abdomen. En el tórax puede estar lesionado los pulmones y también el corazón. Esto nos va a explicar el tipo de trauma, los factores, por ejemplo, el grosor de la prenda, que algunas veces anda cargando prendas muy gruesas y no le ocasiona esa lesión, o anda cargando prendas muy delgadas que sí le va a ocasionar esta lesión. Fracturas de esternón y costillas también pueden darse, más que todo en los ancianos. Pero eso no exime a los jóvenes también de que puedan tener este tipo de fracturas. El trauma torácico puede ser abiertos cuando son por heridas por arma blanca o arma de fuego y por lo regular están asociados a hemotórax, sangre en el tórax, o neumotórax, que es aire en el tórax, pero si los pulmones tienen aire, dicen ustedes, pero en este caso el aire está fuera de los pulmones. O también puede ser cerrados, que resulta de impactos de desaceleración, como lo vimos a nivel del cerebro. Aceleración y desaceleración que puede ocasionar lesiones también intratorácicas. Fracturas en las costillas por contusiones pulmonares, lesiones de la tráquea, los bronquios y ruptura del diafragma también. El tramo abdominal, por otro lado, y pélvico, comprende la pared y el contenido abdominal. Eh, por continuidad, también entra la región pélvica. Las lesiones son resultado de hechos de tránsito
trauma mecánico, heridas por arma de fuego y arma blanca. También puede ser abiertas o cerradas. Mecanismos cerrados, no penetrantes. Frecuentemente hechos de tránsito como colisión, atropello, caídas de vehículos en marcha. Impacto directo de un objeto contundente en aquellas que son de precipitación por desaceleración, explosiones en algunos casos. Y las lesiones son equimosis, escoriaciones de la pared, desgarros o estallidos viscerales, fracturas de la columna vertebral y de la pelvis. Por lo regular, cuando son fracturas de la pelvis, la mayoría fallecen. El hemoperitoneo es hemo, se recuerda que es sangre, peritoneo, cavidad abdominal. Entonces es sangre en la cavidad abdominal. Por lo regular es una lesión asociada. Esto se debe a ruptura de alguno de los hígado o vaso o otra estructura que se pueda romper. El tratamiento es hospitalario y es quirúrgico, no hay otro tratamiento. El- y consiste en abrir, o sea, una apertura de la cavidad abdominal a lo que se le llama laparotomía exploradora, o sea, abrir el abdomen, ir a revisar órgano por órgano, pieza por pieza, a ver cuál es el que está lesionado en este momento. Denme un segundito, ahorita continúo con la clase. Bueno, disculpen, oye, entonces estaba que este tipo de cirugías es explorar, ir a revisar órgano por órgano. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Solo me surge una duda. Usted mencionaba que cuando tienen fractura de pelvis, generalmente mueren. ¿Qué factor será eso o por qué será que la mayor cantidad de personas que se fracturan en esa área fallecen? Porque produce mucha hemorragia. Prácticamente en los casos con este tipo de fracturas, por ahí tengo unos casos yo de unos pacientes, de una niña de 12 años que iba en bicicleta, se colisionó con la bicicleta con un automóvil y tuvo una fractura de pelvis. Eh, la hemorragia es tan grande que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 3 litros promedio, 3 litros algo, y a ella le pusimos 16 unidades y no la lográbamos nosotros contener por la hemorragia que se da a ese nivel hasta que se fije la fractura, la hemorragia cede. Muchas gracias, doctor. Sí. Jacqueline tenía la misma pregunta. Dice. Sí, ya la resolvió, doctor. Gracias. Muy Muy amable. bien. Bueno, vamos a continuar ahora
¿Lo logran ver? Sí, doctor. Sí, licenciado. Sí, doctor, perdón. No te no. Sí lo miran, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Vamos a hablar de Doctor. los hechos de tránsito. Sí, doctor. Este ya es el tema que correspondía hoy. A partir de hoy ya creo que nos vamos a ir con dos clases diarias para poder darle tiempo a ver todo el programa. Entonces, hechos de tránsito, del por qué son hechos de tránsito. En estos casos, se consideran la mayor cantidad de lesiones que se puedan dar a nivel de un hospital o en lo cotidiano de la vida. Es un tipo mecánico, las lesiones que se ocasionan. eh, Representan las principales causas de incapacidad y muerte. ¿Por qué el término de hechos de tránsito y no accidentes de tránsito? Porque no solo porque es el más correcto de los eventos, una colisión, un atropello, de una manera accidental. Nadie de nosotros se levanta en la mañana con aquella idea de decir, hoy me voy a levantar y el primer carro que mire le voy a colisionar o el primero que se me atraviese me lo atropello. O cuando salga del trabajo, el primero que salga, me lo paso llevando en la moto. No. Entonces, por eso son términos que se utilizan como hechos de tránsito. Ahora, dentro de toda esta gama, siempre hay que pensar mal o investigar algunas cosas como un suicidio o un homicidio. Se recordarán hace un par de años atrás, un señor en el andén del Transmetro esperó que arrancara y se lanzó a las llantas del Transmetro, ¿verdad? Entonces, ese hecho de tránsito sí es un suicidio, pero también puede haber homicidios en este caso. Dentro de los hechos de tránsito más comunes son las colisiones y el atropello. El volcamiento y la caída de vehículos en marcha también entran entre los más mencionados, pero van a entrar en la parte de la, dependiendo de la región. Vamos a ver que el médico forense, en personas vivas, lesiones de hechos de tránsito, van a evaluar el tipo de la gravedad de la lesión, pero más que todo y lo más importante, las complicaciones y las secuelas que pueden quedar. En los cadáveres, por ejemplo, los principales objetivos es la determinación de la causa de la muerte y la investigación del rol probable de los factores que contribuyen como un episodio isquémico del corazón o el uso de tóxicos. Todo eso tienen que descartarlo los médicos forenses. Una imagen de un hecho de tránsito atropellado, fallece en la vía pública. Dos hechos de tránsito acá, el del lado derecho, tenemos el auto rojo que impacta sobre un árbol, uno que sirve un volcamiento, otro hecho de tránsito con una lesión de un taxista que impacta con un tráiler de distribuidor de bebidas gaseosas, un hecho de tránsito en motocicleta. En los cuatro que nos estamos viendo aquí, fallecieron los pilotos. Otro hecho de tránsito múltiple en la bajada de Misco, ahí en San Cristóbal. Múltiples vehículos que colisionaron. Entonces, ¿qué influyen estos hechos de tránsito? Dos factores principales, uno humanos y el otro ambientales. Dentro de los humanos, vamos a ver el manejo desordenado y alta velocidad que se tiene al conducir. También el conducir un vehículo al mismo tiempo que utilizar un celular.
son factores humanos. La imprudencia de los peatones al cruzar la vía pública, conducir o atravesar las calles en estado de ebriedad o bajo influencia de alguna droga. Dentro de los ambientales, la visibilidad o la iluminación del ambiente, las condiciones de las vías. También van a tener problemas en ese área. Aquí deseo que le pongan atención no tanto al automóvil imprudente, no tanto a este automóvil que es el imprudente, sino a las personas que van de pasajeros acá la palangana, que ya van viendo que este carro viene de frente y ya el pick-up empieza a tratar de esquivarlo. Y también miren las personas que van a salir del, que están dentro de la cabina. Si ustedes se dan cuenta, todos los que van en la palangana se lesionaron y los que salieron también de la cabina salieron con golpes. Noches. La colisión, ¿alguien habló? Bueno, entonces vamos a ver que la colisión es el impacto de un vehículo contra un objeto fijo, que puede ser un muro, un poste, un árbol o contra otro vehículo. El daño que se ocasiona en el cuerpo humano, que principalmente va a ser en velocidad y movimiento por aceleración y desaceleración. Este cambio va a ocasionar acciones de cambio de fuerza en el cuerpo humano. Va a depender de la fuerza del impacto, de la superficie, del área, del golpe. Las lesiones de los ocupantes del vehículo va a depender del lugar donde ellos se encuentren dentro de la posición del mismo. Las lesiones del conductor, en una colisión frontal, el cuerpo del conductor se desplaza en dos tiempos. Primero hacia adelante, con impacto de las partes corporales anterior de la rodilla, pecho y abdomen, y luego hacia arriba y hacia adelante, con golpes en la cabeza y rápidos movimientos en el cuello. Las lesiones resultantes van a variar del vehículo que han sido colisionados, de la velocidad del impacto, de las lesiones que se recorren las piezas, principalmente en las piernas, el tronco, que son las partes que van a estar afectadas básicamente en dichas áreas. Miremos este simulacro de un hecho de tránsito, cómo en un segundo se puede perder la vida. Poder hacernos una idea de la violencia con la que sale proyectado el conductor de un automóvil que choca contra un objeto fijo a 80 kilómetros por hora sin la protección del cinturón de seguridad, comprobemos cómo 39 centésimas de segundo después de la colisión, el conductor y su asiento avanzan 15 centímetros. 5 centésimas más tarde choca violentamente contra el volante. A las 0,92 centésimas de segundo, su cabeza embiste el parabrisas y cuando rebota hacia atrás, teóricamente está muerto. Toda la secuencia ha durado un fugaz segundo. Es fácil adivinar el destino del pasajero que viaja a su lado y el de los que ocupan los asientos traseros, que ni siquiera tienen la posibilidad de ser frenados y acaban saliendo proyectados hacia adelante con enorme violencia. Bueno, se dan cuenta lo importante del uso del cinturón. Poder hacernos una idea de la violencia con... Otro hecho de tránsito, fallece todos los que iban en la parte anterior del vehículo, con piloto y acompañante. Entonces, las lesiones más frecuentes van a ser múltiples escoriaciones, equimosis y heridas en el rostro,
fracturas del cráneo, hemorragias intracraneales, hiperflexión e hiperextensión del cuello. Esto va a ser un síndrome de latigazo. También vamos a tener escoriaciones, heridas contundentes y fracturas expuestas y no expuestas de las extremidades. Fracturas del fémur y de la cadera. Desgarros de órganos internos con fractura de las costillas y el esternón. Contusiones de pulmones y el corazón. Contusiones de vísceras abdominales y ruptura de la arteria aorta. En esta, pónganle atención al pasajero que va de negro con mascarilla. Va viendo el teléfono, si ustedes se dan cuenta. Ahora miren al chofer, se duerme al momento del impacto y además pega con el timón en el abdomen. Una última vez para que miren al chofer. Si se dan cuenta, los dos que van adelante van atentos a lo que está sucediendo y no les pasa nada. Sin embargo, todos los que van atrás y van distraídos, todos se golpearon. Las lesiones del acompañante y los pasajeros, el copiloto por lo general sufre lesiones similares a las del conductor, pero muchas veces son más graves. Los pasajeros del asiento posterior del vehículo, de un tipo sedán, por ejemplo, ellos se golpean con otros objetos que van dentro del vehículo o se pueden golpear con los mismos acompañantes que van en la parte posterior. Pueden salir expulsados hacia los lados, sufriendo lesiones adicionales con otras formas de trauma de gravedad. Si ustedes se recordarán este hecho de tránsito, una Pullman en ruta del Atlántico, donde fallecen un poco más de 30 personas, con un tráiler que está aquí al fondo, que con el cabezal le pasó, perdón, con el furgón, le pasó pegando a la camioneta en la curva y fallecieron todas las personas que iban del lado del piloto. Otro hecho de tránsito, donde todos los que iban dentro del vehículo fallecieron en estado de ebriedad también. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Identificar al conductor. Pero ¿para qué y por qué dirán ustedes? Por razones sencillas. Una, que por razones legales, José Giovanni, por favor, deje de usar la pizarra. Por razones legales y de seguro. Por responsabilidades civiles y penales. ¿Y de qué forma podemos nosotros identificar al piloto? Uno, porque el cinturón nos va a dejar una banda equimótica diagonal. Si es del piloto, tiene que ser superior del lado izquierdo hacia abdominal del lado derecho. Y si es copiloto, es al revés. Además de eso, las lesiones que recibe el piloto son por lo regular en la cabeza y rostro del lado izquierdo. Y en algunos casos queda la impresión del pedal en el freno de la suela del zapato. Otro hecho de tránsito que nosotros miramos con mucha frecuencia es el motocicleta. Muchos piensan que es bonito, rápido, pero es el vehículo de motor, tipo motor, más inestable e inseguro que hay. En la actualidad, en la emergencia de los hospitales, la morbimortalidad
de los hechos de tránsito por motocicleta están aumentando todas las cifras que uno pudiera haberse imaginado en algún momento. Y estos casos de estas colisiones son graves y muchas veces no sobreviven porque la mayoría son lesiones en la cabeza. La caída violenta a gran velocidad con fracturas de la calota, de la base del cráneo, especialmente fracturas en anillo alrededor del hueso occipital. Viendo este ejemplo, un cráneo que pertenecía a un motociclista, en letra B, una flecha roja, miramos dónde sufrió el impacto. Esto que está en negro quedó impregnado del momento del impacto, la hemorragia que tuvo a este nivel. Y además de eso, una fractura en anillo cerca o alrededor del agujero occipital con letra A. Entonces, si se dan cuenta, los golpes son serios que se dan en los hechos de tránsito de motocicleta. Veamos este hecho de tránsito. La, mm, la persona de la motocicleta viene en esta dirección, esta avenida, y el carro blanco que está acá, pongan la atención para que puedan ver qué es lo que sucede. Hecho de tránsito en motocicleta. Si ustedes miran, casco intacto a la par del conductor fallecido. Otro hecho de tránsito, casco intacto a la par del conductor fallecido. El atropello también es otro de los casos que se dan con mayor frecuencia. Es alcanzar violentamente a personas, chocando con ellas y ocasionándoles por lo general daños. El tipo de gravedad va a depender de las características morfológicas de la víctima, del tipo de vehículo y de la velocidad del impacto. En un adulto se describen lesiones primarias y secundarias. ¿Cuáles son las lesiones primarias? Vamos a decir que son aquellas donde el vehículo impactó en el individuo, por lo regular las extremidades inferiores como que son las piernas y los muslos. Las secundarias van a ser las que resultan al caer en el momento del atropello. Hecho de tránsito, atropello. Lo más importante para la señora es tomar la fotografía, ¿verdad? La imagen. Otro hecho de tránsito, cruzando la calle, son 6 carriles que tenía que pasar, no pasó ni el segundo. Fases de un atropello, el choque, la caída, el aplastamiento y el arrastre. Estas son las 4 fases que se van a dar cuando atropellan a alguien. ¿Qué preguntas debe responder el médico forense? ¿Estaba la víctima de pie o en marcha al momento de ocurrir el atropello? ¿De qué lado fue el impacto? ¿Frenó el vehículo? ¿Estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello? ¿Indican las lesiones la velocidad del vehículo impactante? Otras que se te responden. En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? ¿Estaba la víctima intoxicada al momento de ocurrir el hecho? Todo esto le tiene que dar respuesta el médico forense.
Todo en nuestra vida puede cambiar por una decisión que tomemos en un momento. Y lástima, pero esa pregunta no va a venir en el examen a qué película correspondía. ¿Ves? ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. Doctor, perdone, yo solo quisiera preguntarle, usted mencionó 4 fases o 4 pasos del atropello, no los logré anotar, ¿usted sería tan amable de repetírmelos? Ahorita se lo. Gracias. Ahí los tiene. Muchas La gracias, caída, doctor. Listo, ya los tengo. choque, caída, aplastamiento y arrastre. Muy amable, gracias. O de repente se las ponga porque es la única buena que van a tener, dicen por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas o comentarios? Lick. ¿Quién me habla? Enrique, ¿verdad? Sí, 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 doctor. Un momento. Yo solo le quería preguntar, más que nada por curiosidad, en el video del choque del motociclista, ¿qué fue lo que se censuró? O sea, ¿hubo algún tipo de desmembramiento a la hora del choque? Porque también vi que no tenía Eh, casco, Fallece la persona. solo iba él. No, eran dos. Iban dos, y los dos, uno al instante, pero y el otro o no. El otro después, pero Eso estaba viendo de que todavía mantenía arrastrándose, tratando de sí, tenía una reincorporarse. fractura de tibia y peroné. Ah, ya veo. Muchas gracias, Lick. Licenciado, ¿Alguien más tiene disculpe, yo otra tenía pregunta? duda con la presentación anterior. ¿Suseli? Sí, pero. Eh, Dígame, ¿me podría explicar qué es galea, por favor? Galea. Dentro de la tabla del hueso, que es periósteo, y el cuero cabelludo, hay un espacio. Ese espacio hay una membrana fibrosa como gelatina pegajosa que sirve para pegar el cuero cabelludo al hueso. Esa membrana se llama galea. Gracias, licenciado. Ahora otra palabra no, era hemo, hemoperitoneo, algo así era, no me acuerdo. Hemoperitoneo. Ajá, exacto. Es una palabra compuesta. Cuando nosotros encontremos hemo, es sangre. Peritoneo, estamos hablando de la cavidad abdominal. Sangre dentro de la cavidad abdominal. Hemotórax, sangre dentro del tórax. Neumo, ya estamos hablando de aire. Es neumotórax, aire dentro de la cavidad abdominal. Son las tres palabras raras que vimos hoy. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor, buenas noches. Le saluda de ¿Quién? Zúñiga. Una pregunta, doctor, ¿de qué forma un médico resuelve la cuestión en la diapositiva anterior que pasó? Decía que Las eh, preguntas que se tiene que resolver un médico respon- forense. responder a la pregunta de la velocidad del vehículo. Sí. ¿De qué forma determinan la velocidad en la que iba el vehículo? Cuando llegan a hacer el levantamiento del cadáver y reconocimiento del área, llegan los peritos. Los peritos tienen que hacer un acta, levantar un informe y hacen una medición con su metro. ¿Cuánto que quedó la marca
de freno del vehículo hasta que se detuvo y llegó a una velocidad de cero. Pura física, física fundamental. Entonces, hacen el cálculo de cuántos metros se desplazó, o centímetros, o no se desplazó. eh, Hacen la medición, toman fotografía y todo eso se lo tienen que enviar al médico forense. Y él se encarga de armar todo el rompecabezas y determinar todas esas preguntas y otras más. Muchas gracias, doctor. Bueno, Ruth, Buenas noches, doctor. buenas noches. Fíjese que son dos preguntas en una. Cuando usted puso la imagen de ese golpe frontal, usted dijo que uno es el golpe frontal y otro es el golpe de atrás, ¿verdad? Sí, Eh, yo he escuchado, no sé si estoy en lo cierto, que el golpe en el cerebelo es más mortal que el golpe de frente. No sé si así sea, ¿verdad? Bueno, esa es una y la otra es que una vez yo tuve un accidente, un carro me golpeó por atrás, pero el golpe que tuve fue tan fuerte que yo pasé una semana con dolor en el cerebelo. Yo llevaba mi cinturón, pero fue tan fuerte y ahorita viendo esa imagen, pues me recordé de ese accidente, ¿verdad? No sé si me podría responder la duda, doctor, por favor. sí, sí, claro. Es cierto, fíjese que va a depender de la fuerza y la potencia con que se recibe el golpe. Por ejemplo, en la región occipital, si ustedes se dan cuenta, está el cerebelo, como usted muy bien lo dijo, y esto sí tiende a inflamarse un poco más rápido que el de las demás estructuras. Ahora bien, vamos a tener nosotros áreas que son sumamente inflamatorias, la región posterior, y tiende a hacerte una hernia. Esta hernia nos ocasiona problemas severos porque en determinado momento la acción de esto sí nos puede dar a llevar a la muerte, en el caso de, de estos ejemplos. Ahora, yo les decía que los golpes en el cráneo de aceleración y desaceleración que se dan en los hechos de tránsito, las primeras 24 horas son las horas cruciales. Sin embargo, podemos nosotros notar en determinado momento que los dolores de cabeza, el edema que ocasiona, si no se toma medicamento, puede durar hasta una semana en algún momento dado. ¿Quedó claro, Ruth, o no? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, Bueno, clarísimo. posible. Muchas gracias. Feliz noche. ¿Alguien tiene otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Brandon. Con una consulta en el video donde está el alcance, bueno, el percance de la motocicleta, ¿qué sería lo ideal para el muchacho que se levantó rápidamente? ¿No estaría como que bueno, por ejemplo, quedarse acostado o algo así? ¿Cuál sería como que la indicación al momento de tener un percance de esa magnitud, verdad? Es que lo que pasa es que usted no sabe exactamente cómo va a reaccionar. Y fue tan duro el golpe que en el mismo momento también pudo haber tenido algún edema cerebral y él no sintió ni el dolor, ni no sabía ni qué estaba pasando. Y su reacción, tal vez es levantarse, ya no pudo por la fractura que tuvo de la tibia. Pero lo ideal es que si usted, bueno, no usted, sino la persona puede tomar la decisión de quedarse eh, acostado en el lugar del impacto, es lo mejor, ¿verdad? Para evitar movimientos y otras lesiones. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿va a servirle? ¿Otra pregunta?
Doctor, perdone, ¿este tipo de accidentes siempre van a ser sancionados como eh, culposo? Hechos de tránsito. Ajá, correcto. Sí, la mayoría son culposos. Como le digo, nadie va con la intención de atropellar a alguien, a excepción de aquel caso que se dio aquí en la Betania, ¿verdad? Donde había unos manifestantes. Correcto. Sí. Pero por lo regular, siempre nadie va con una intención de hacer daño a alguien en un hecho de tránsito. Muy bien. ¿Y esas tienen medida sustitutiva? Algunas veces, otras veces también por los recursos que tienen las personas no logran tener esa medida sustitutiva. Ok, gracias. Pero lo que hacen la mayoría en esos casos es, si por apoyo de su abogado defensor, es internarse en un hospital hasta que las dos partes están ya fuera de peligro o se logran solucionar algún problema. Muchas gracias, doctor. Ujú. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No habiendo más preguntas, les deseo buena noche, que descansen y nos vemos mañana. Feliz noche. Buenas noches, Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz Buenas noches, hasta mañana. Feliz Noche, noche. licenciado, gracias. Buenas noches. Feliz noche, Leslie levantó la licenciado. mano. Feliz noche, licenciado. Buenas Feliz noches, hasta noche, mañana. doctor. Feliz noche. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.